Quedamos con Dani Arrieta, después de lo sucedido ayer en la reunión de directorio de Blanco y Negro, con la ratificación de Fernando Ortiz y con una declaración, Dani, del presidente de Blanco y Negro, que claramente va apuntada para jugadores y para jugadores que no pasan desapercibidos, ¿eh? Varios temas, hartas noticias, varias novedades es lo que dejó esta reunión de directorio de Blanco y Negro que ocurrió este miércoles en la Casa Alba, donde el foco y el punto principal era definir la continuidad del entrenador. Y finalmente, de manera unánime, el directorio de Blanco y Negro apoyó la continuidad de Fernando Ortiz. Sabíamos que acá habían varios temas que había que evaluar y poner sobre la mesa. Sabemos también, yo les había comentado ya hace varias semanas, que la intención de Blanco y Negro era darle continuidad a este proceso. Sin embargo, estos dos últimos resultados, la caída frente a Cobresal, la derrota frente a Audax Italiano, habían hecho tambalear esta situación. No estaba sentenciado el futuro de Ortiz, claramente por los resultados, pero cuando uno preguntaba en la previa de esta reunión, decían: hay que ver, hay que evaluar, pero la intención de la dirigencia es darle continuidad a este proceso. Y además, acá hay un tema económico que creo que no lo van a decir públicamente ninguno de los dirigentes, pero claramente que el bajo costo que tiene el cuerpo técnico de Fernando Ortiz, hablo de bajo costo en comparación a lo que cobraba Jorge Almirón, a lo que anteriormente cobraba Gustavo Quinteros, por nombrar algunos de los últimos entrenadores del Cacique. Obviamente que este es un cuerpo técnico más económico y que se ajusta a las exigencias y también a la situación económica contractual que hoy está viviendo Blanco y Negro, porque sabemos que este 2026 va a ser de quizás una billetera más ajustada, de ajustarse el cinturón, de menos recursos y de definitivamente gastar menos. Entonces, desde esa mirada, claramente que la continuidad de Ortiz también se ajusta con esto que busca Blanco y Negro para la temporada 2026. Hay muchos temas que hablar, pero primero vamos con la confirmación de Fernando Ortiz. Atención, él tiene contrato hasta diciembre de 2026. Está perfecto, eso es así. Había una cláusula, había una revisión de su contrato por no clasificar a la Copa Sudamericana. Se revisó el contrato de manera unánime, Blanco y Negro votó su continuidad. Pero atención, él tiene contrato por todo 2026. Sin embargo, terminada la primera rueda del campeonato 2026, terminado el primer semestre, él otra vez va a ser sujeto a evaluación en cuanto obviamente a los objetivos y también a el rendimiento deportivo que esté mostrando el equipo. Para el próximo año Colo-Colo va a tener presión porque, a diferencia de la Católica, por ejemplo, a diferencia de la U, el Cacique solo va a estar compitiendo a nivel local. Por lo tanto, es obligación ganar títulos y es obligación meterse en 2026 en una Copa Internacional, ya para 2027, ya sea sudamericana, pero lo que más quieren obviamente es Copa Libertadores. Aníbal Mosa habla sobre la continuidad de Fernando Ortiz. Comunicarle oficialmente de que el directorio por unanimidad aprobó de que Fernando siga siendo el técnico de Colo-Colo para el año 26. El objetivo es ser campeón, es clasificar a las copas internacionales, ser protagonista del campeonato nacional. Esas son las exigencias que tiene el técnico. Cuando nosotros decimos darle el apoyo a nuestro técnico, también va inmerso en esa decisión poder darle en el gusto y poder confeccionar un plantel para que vaya a pelear por los campeonatos del año 2026. Claro que sí, con él armaremos el equipo. Él está al tanto de las salidas que se acaban, o sea, no salidas, sino que la no renovación de estos contratos. Todo lo que tenga que ver con salida y entrada de jugador lo vamos a avisar nosotros con Fernando. Bueno, ahí la ratificación de Aníbal Mosa por la continuidad de Fernando Ortiz, esto de manera unánime en el directorio, y además se confirma que Emiliano Mor, que Óscar Opaso, Mauricio Isla y Sebastián Vegas no continúan. ¿Qué les parecen estas dos decisiones? Está la de los jugadores, pero también está la del entrenador, Gastón. Básicamente es no renovarle los contratos, que me parece por rendimiento está dentro de toda la lógica de lo que ha venido siendo. Por más que Mauricio Isla haya sido titular, digamos, es porque justamente Opaso no estaba disponible tampoco por temas de lesión. Creo que por
cómo actuaron y quizá la trayectoria más en Colo-Colo, quizá Paso deberían dejarle las puertas abiertas por lo menos como para que se recupere de su lesión y pueda encontrar un club para poder continuar con su carrera, pero me parecen dentro de toda lógica estas determinaciones. Y lo otro, bueno, lo de Ortiz viene a ratificar entonces que si es unánime, además todavía, viene en oposición a lo de Arturo Vidal. Y por las declaraciones públicas y por cómo se ha enfrentado el propio Arturo Vidal, incluso a los bloques opositores, a los de Aníbal Mosa. Incluso con Mosa, el otro día. Ahora incluso con Mosa, digamos, pero recordemos que Mosa fue el principal promotor de su llegada a Colo-Colo, desde el bloque de Leonidas Vial. Se opusieron, lo mandaron a hacerse exámenes con gente que no era especialista en esta materia, como para tratar de tener algún tipo de justificación de negar su llegada. Y esto ahora ya con una decisión unánime de mantener a Ortiz tiene que ver justamente con la decisión que tomó el propio Ortiz de sentarlo en la banca. Y de esto a ver si con el año que le queda de contrato o se termina por ir o se termina de centrar, digamos, y concentrar en lo futbolístico, que para eso lo necesita Colo-Colo, porque el último año pasó más preocupado de sus proyectos personales que lo de la cancha, a diferencia del 2024, donde sí fue fundamental. Pero ahora, para ti, perdón, para utilizar también ese argumento con el resto de los muchachos, para ti, ¿la continuidad de Fernando Ortiz es para generar ruido en Arturo Vidal? No. Digo que no es para buscar una oposición con Vidal, sino que viene a ratificar que van a bancarse a Ortiz, pero además es para apretarle las clavijas a Vidal. Pues o te metes en el proyecto o das un paso al costado. ¿Para ustedes, muchachos? Mira, yo estoy igual de acuerdo con lo que dice Gastón al final del tema de Arturo Vidal. Al final yo creo que él va como fue este último tiempo con Ortiz, el que está apto para jugar va a jugar, el que ve bien en la semana, ve en condiciones físicas y futbolísticas en alto nivel, va a jugar, siendo Arturo Vidal, siendo jugador joven de la sub-20, el que sea, para él va a jugar el que esté en mejores condiciones. Entonces yo creo que aquí Arturo Vidal va a tener que ponerse a trabajar, ponerse a disposición del cuerpo técnico y ahí demostrar en cancha, en el día a día, que es el mejor jugador para poder ser titular el fin de semana o el partido que tengan por delante. Pero yo creo que es un buen mensaje, como para él y para todo el plantel, que era lo que no pasaba con Almirón, que el primer semestre siempre jugaban los mismos 11 o eran 13, siendo que los resultados o los niveles individuales eran muy bajos. Nosotros todas las semanas esperábamos un cambio de jugadores y siempre eran los mismos que seguían jugando. Sí. Entonces, esa también era una señal negativa para el plantel. Ahora con Ortiz la señal es diferente, ha sido diferente. Siempre han estado todos a disposición del técnico y el técnico ha decidido con los jugadores que ve en la semana, en el trabajo, en la preparación para el partido del fin de semana, los que están mejores han jugado y quedó demostrado porque fueron varios los nombres que tuvieron titularidad este último tiempo. ¿Claro? Sí, este directorio para mí es como, se nota que estamos en época navideña al final, porque es como que se ha dado lo casi imposible en blanco y negro, que es que uno haya una sola opinión. O sea, que haya sido resultado unánime, es una cosa ya totalmente extraordinaria, digna de celebración a esta altura en blanco y negro. Y aparte está en la segunda, ojo, la segunda votación, cuando Ortiz llega también fue unánime. Sí. Así que ya lleva 2. Es verdad. Eso de verdad que es bien llamativo para... el viejito pascuero de... Es que quizás sea una especie de ambiente navideño lo que impregna. Y que sea unánime sin los resultados, sin los propósitos logrados, que es lo más difícil aún. Sí, otra cosa que a mí me pareció bien llamativa, estoy hablando ya más de lo que adornó esta reunión de directorio, es que habló solamente una persona, que es el presidente de Colo-Colo, que me parece prudente que lo haya hecho Aníbal Mosa y no salieron hablando las otras facciones, digamos. Creo que eso también ordena, pero es que eso ordena la estructura. Sí. Lo que pasa es que Colo-Colo hasta ahora, todo lo que estoy diciendo parece lógico, pero no ha sido así. Y lo tercero es que también me parece súper destacable el apoyo que le da a Ortiz en una declaración cuando le preguntan expresamente por Arturo Vidal y dice, Arturo Vidal, da lo mismo lo que él haya dicho o lo que otros jugadores hayan dicho, todos se tienen que someter a los dictámenes del cuerpo técnico que comanda aquí Fernando Ortiz, porque él es el jefe de los jugadores y yo no lo soy. Entonces me parece que lo que hablaba ayer, digamos, de hecho, a propósito de que se confunden los planos normalmente en blanco y negro y en Colo-Colo como institución completa, ayer quedaron súper claritos dónde tiene que trabajar cada cual.
Y creo que eso ya es muy saludable. O sea, con eso de verdad que yo destaco todos esos puntos porque es una señal como de haber aprendido después de todos los golpes que recibió Colo-Colo durante este 2025. Y respecto a la decisión, no me llama la atención, y más allá del romanticismo que uno puede interpretar acerca de por qué se adopta la decisión futbolísticamente, si Colo-Colo mejora o no mejora, que el 48% de rendimiento, que le ganó solamente a los de abajo, no a los de arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí la decisión pasa por un 70% probablemente en materia económica y por el tema Arturo Vidal. Sí. Y acá si me tengo que explayar, que es lo que quiero, es acerca de lo de Arturo Vidal. Pero venga a yo creo que acá, no soy buena exponiendo, la verdad, me siento más cómoda acá. Acerca del tema de Arturo Vidal, creo que lo que declara Aníbal Mosa, que en el fondo ahora están actuando como bloque, dirección deportiva, dirección técnica, con los dirigentes de Colo-Colo, a diferencia de antes, que era como un bloque de dirigentes con algunos jugadores, en este caso con Arturo Vidal, que se notaba que era como... Mosa declaraba si jugaba, si no jugaba, si estaba listo, si debía reaparecer el próximo partido, cómo hizo el último gol, o sea, opinaba acerca de todo lo que ocurría. Mosa era vicepresidente cuando llega Vidal y es él el que lo informa casi, ¿o no? Sí, me acuerdo perfecto, bajando en un auto, ¿no? Sí, o subiéndose a un auto. Sí, recordemos que la presentación le da un beso incluso a Arturo, algo así, ¿no? ¿Recuerdan? Por eso, pero es que lo que pasa es que simbólicamente hablando, Blanco y Negro, yo siento que está como arreglando una situación a la que ellos mismos se sometieron. Sí. Que es el tema simbólico, ¿no? Lo que decía ayer, que lo ungieron, que el rey, que casi que este tipo, por él pasa el bien y el mal, digamos, de Colo-Colo. Es una responsabilidad muy pesada que le dieron a Arturo Vidal, no la merecía, él la adoptó, ahora tiene una posición bastante distinta a cuando él llega a Colo-Colo, pero ahora lo que está haciendo la dirigencia es echar pie atrás, digamos. Es echar pie atrás, es decir, listo, a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Enderezar el andar de Colo-Colo. Por ende, si nos tenemos que poner en la situación de priorizar a un cuerpo técnico que nos cuesta relativamente barato y todos los análisis que se pueden hacer versus priorizar a un jugador de un plantel de prácticamente 30, priorizaron por lo correcto, a mi juicio, que es por el cuerpo técnico. Es que así tiene que ser siempre y siempre ha sido de esa forma, la verdad. Siempre debió ser así. Sí, claro. Sí, pero es que en todos lados, yo creo que en todos lados, y está bien que... me refiero que en todos lados, en todos los países, y ya en este ejemplo en particular de Arturo Vidal, él siempre trabajó de esa forma, porque al final siempre él era uno más en Barcelona, en el Inter y todo. Pero acá pero no. Claro, pero él se va a tener que adaptar. Es lo que dices tú, que al final también es culpa de la dirigencia de Colo-Colo que le dio tanto poder extra futbolístico, que no debería. Entonces, estoy de acuerdo contigo que al parecer comenzaron ya a hacer las cosas bien para la próxima temporada y esperemos ver un Arturo Vidal enfocado en sus entrenamientos, en sus partidos, en poder ponerse bien físicamente, en llegar a su mejor versión, porque al final él solamente tiene que responder las críticas dentro de la cancha y futbolísticas, no dirigenciales. Yo, más que poder extrafutbolístico, fue manga ancha en lo futbolístico, en el sentido de que se le permitió, o se le ha permitido hasta el momento, mucha distracción y no tanto enfocado, porque no sé si Arturo Vidal tiene tanto poder como tuvieron otros personeros en Colo-Colo antiguamente, otros técnicos, claro, donde hicieron y deshacieron con Colo-Colo. Aquí Vidal no lo ha tenido, digamos. Vidal, el mismo Almirón. El mismo Quintero. El mismo Quintero. Vidal no ha tenido ese poder, esos poderes pluripotenciales de... No es entrenador Colo-Colo. No. Pero perfectamente podría... O sea, hemos visto en otros equipos en el mundo que es hacia los jugadores sí les pasa la llave del club. El tema es que, claro, con Vidal no ha pasado eso, pero sí, digamos, se le ha medido con otra vara, justo no, usted podrá discutirlo, de que esté preocupado más de sus proyectos personales que de Colo-Colo propiamente tal. Es muy distinto este 2025 al 2024, donde Vidal sí fue importante y sí se le vio enfocado. De hecho, por ejemplo, este año, muy distinto. Acuérdate lo que pasa ante los dos clásicos, digamos. O sea, el partido súper importante del año, Colo-Colo prescindió de Arturo Vidal porque se hizo expulsar en un partido. Entonces le dieron 2 fechas, creo que fue ante Audax Italiano, si no me equivoco, esa expulsión. Sí. Entonces cometió no solamente algunas como indisciplinas que son dentro de la cancha, me refiero, no estoy hablando de que haya salido carrete,
que en el fondo afectaron a Colo-Colo, digamos. Si él estaba tan concentrado futbolísticamente hablando en lo que ocurría con el equipo, en momentos donde el equipo lo requería, quizás en la banca inclusive, pero lo necesita como un apoyo. Bueno. Emocional, es súper relevante que no haya estado. Y el tema, y para terminarlo, no es que uno, digamos, a Vidal sea el culpable de todo esto, en ningún caso, pero sí es la gran figura que tiene Colo-Colo, es el gran precio, por más que se enoje, es el gran sueldo de Colo-Colo, el más caro en la historia del fútbol chileno, y evidentemente por su carrera se le va a exigir más, y es ahí donde está el punto que se centra quizás en Arturo Vidal, porque además uno sabe que puede dar mucho más de lo que fue. Y donde ha estado muy enfocado ahora, por ejemplo, en rifando autos, donde ha estado muy enfocado en las hamburguesas, en la Kings League, en su viaje a Brasil, o sea, han pasado muchas cosas. Y él, al ser el gran sueldo, el gran nombre en Colo-Colo, también tiene que ser un ejemplo, guste o no. Lamentablemente el futbolista tiene que convivir con aquello. Pero bueno, Dani, las palabras de Aníbal Mosa y la rectificación de Fernando Ortiz, que era muy importante pensando en la pretemporada, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tan cierto es, porque hay muchos trascendidos, qué tan cierto es que Fernando Ortiz estaría buscando salidas de jugadores con contrato? A ver, Fernando Ortiz ya tiene un panorama de todo lo que tiene a disposición y de lo que tuvo a disposición en este 2025. De hecho, ahí también hay uno de los antecedentes por los cuales se mantiene el entrenador, porque ya hay un tiempo ganado, ya hay un camino recorrido con Fernando Ortiz en la banca. Pero también estaría la alternativa que otros futbolistas puedan salir. Pero ese punto está más difícil porque ahí ya tienes que negociar, porque ahí ya tienes que pagar indemnizaciones, buscar préstamos en paralelo. Entonces, eso ya es más complicado. Pero a mí me parece que, según la información que tengo, hay jugadores que terminan contrato que ya Fernando Ortiz no los tenía en los planes. Y por eso, cuando ya se ratifica el entrenador, Blanco y Negro ya estaba enterado que Isla, Opaso, Amor y también Vegas no estaban en los planes de Fernando Ortiz. Y después, en paralelo, hay otros jugadores que sí tienen contrato, pero que seguramente van a tener menos protagonismo para Fernando Ortiz. Pero en ese caso es más difícil la salida. A ver, te nombro uno, Salomón Rodríguez, que sabemos, él mismo tomó la palabra, él mismo, podríamos decir, ya comenzó antes a hacer estos movimientos porque sabe que ya en Colo-Colo no encontró ese lugar y para seguir siendo suplente me parece que lo mejor para el futbolista es partir a préstamo y eso es lo que va a pasar con Salomón Rodríguez. Después hay jugadores que seguramente van a partir a préstamo, está el caso de Bruno Gutiérrez, por ejemplo, Daniel Gutiérrez, que tienen contrato pero que en los últimos partidos no fueron ni citados. Está también el caso de Alexander Oroz, porque ojo, Oroz va a renovar contrato con Colo-Colo, pero esta renovación de contrato también va de la mano con una probable partida a préstamo para que sume minutos, para que ya tenga más continuidad y después pueda regresar a Colo-Colo. Pero creo que varios van a partir a préstamo, pero de los sueldos caros, quizás se podría evaluar el caso de Marcos Volados, que tiene contrato, pero que no tuvo tanto protagonismo en la parte final del campeonato. Jugó, eso sí, algunos partidos porque no estaba Correa, porque en algún momento necesitaban otro centro delantero y ahí estuvo Volados, pero ahí hay que evaluar todas esas posibilidades y variantes. Pero lo que sí está claro, los puestos que va a buscar, ya les voy a contar, los puestos que busca Fernando Ortiz. Antes, ustedes hablaban ya latamente del tema Arturo Vidal. Ahora, la gran interrogante planteada para 2026 es cómo van a convivir en este camarín Fernando Ortiz y Arturo Vidal. Sabemos que en el fútbol las relaciones se pueden recomponer. A veces no necesariamente se recomponen, pero tienen que aprender a vivir dos personas en el mismo lugar, en el mismo hábitat, porque tienen que seguir trabajando juntos y porque finalmente los dos tienen contrato. Es el caso de Fernando Ortiz y es el caso de Arturo Vidal. La relación termina trizada. Hay podríamos decir, un distanciamiento. Hay un quiebre entre Vidal y el propio Fernando Ortiz. Vidal está molesto por ser suplente, no le gustaron las decisiones que tomó el entrenador y Fernando Ortiz es fijo, es claro y no echa para atrás en estas determinaciones. Y creo, según la información que yo tengo, es que siempre le dijo a la cara a Arturo Vidal
las decisiones y por qué tomaba estas determinaciones específicas. Ahora, la gran interrogante planteada es cómo va a ser esa convivencia en 2026 entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz. Dani. Yo igual quiero esperar la situación de Arturo Vidal, porque dado este escenario, y cuando a él le preguntaron el domingo pasado, bueno, ¿renovaste contrato? Bueno, ya lo dijo el presidente. Algo así como casi dándole la responsabilidad a Aníbal Mosa de esta renovación de contrato. Si es que Arturo Vidal recibe alguna oferta y quizás al jugador le seduce fútbol mexicano, alguna liga que le pueda ofrecer un buen salario, yo creo que esto puede hacer cambiar de opinión a Arturo Vidal, y creo que en este escenario que hoy está viviendo Colo-Colo y hoy está viviendo Vidal con Ortiz, incluso Blanco y Negro podría dejar partir al jugador. México, Colombia, que se habla ahí de esa, que ya tuvo ofertas anteriormente. MLS. Sí, también puede ser, puede ser. Quizá por Arabia Miami. Saudita. Arabia puede ser. ¿No? Bueno, hay otros componentes de contexto que quizá le complicarían un poco la vida. Yo le quería preguntar a Carlos, porque no sé si te pasó a ti personalmente, pero o a lo mejor a algún compañero tuyo, de este tipo de situaciones de la estatura de Arturo Vidal, de la ascendencia, de su carrera, de un tipo reconocido, respetado y referente en todo su equipo. Que venga un técnico y lo siente y les diga, ¿sabes qué? Muchos técnicos dicen, y muchos jugadores, a mí no me tienen por qué explicar cuando yo salgo del equipo, porque tampoco me explican por qué estoy de titular. Eso es verdad. Pero en este tipo de situaciones sabemos que no es tan así, que los tipos más grandes se les explica y muchas veces hay conflicto. ¿Y cómo se lleva adelante una situación así? Mira, yo siento que aquí va a ser un poco Arturo Vidal entender cuál va a ser su rol la próxima temporada en Colo-Colo. Entender también que es duro cuando toda su carrera él fue muy, muy importante y casi en Arturo Vidal y 10 más. Y cuando pasa el momento que llega un DT y te sienta, yo creo que igual hay un periodo de tiempo de entender, igual de comerse esa rabia, pero hay que entender la etapa que uno está viviendo como futbolista, que no significa que todo el mundo se va a olvidar de lo que hiciste para atrás, pero hay etapas que van pasando y siento yo que el jugador se tiene que dar cuenta del rol y ponerse a disposición al equipo, a Colo-Colo, que aquí lo más importante es Colo-Colo y que Colo-Colo gane. Entonces el jugador, sí, en un comienzo es complicado, pero lamentablemente al estar enojado, el que más pierde, y si no se llega a entrenar bien o empieza a tener discusiones con el entrenador, va a ser Arturo Vidal. Eso es. Bueno, y si él no está contento, seguramente buscarán alguna forma de salida. Eso sí pasa más seguido, que si el entrenador no lo quiere hacer jugar o no está contento o lo va a dejar en el banco, se busca una salida, porque el jugador tampoco está conforme, y se busca una salida para que él vaya a un lugar donde él sienta que va a ser el jugador importante que quiere ser. Y ahí se buscan salidas, y al final, si no acepta este rol que le va a tocar esta temporada, que ni siquiera sabemos cómo va a ser la pretemporada. Imagínate, hace una pretemporada extraordinaria y empieza a jugar el titular, claro. El equipo juega bien, puede pasar y volvemos a ver al Arturo Vidal de 2024, nunca se sabe. Pero si no es así, yo creo que lo más sano es que, o seguramente pase, que Arturo Vidal le diga pero prefiero salir del club porque yo no estoy feliz en esta situación. ¿No ves a Vidal siendo suplente? ¿Ya es suplente? Pero toda la temporada, digamos, que haya sido suplente 4 partidos, 5 partidos, ya generó ruido. A mí en lo personal, pero generó ruido en él. Por eso, pero después al final, tener un Vidal así te va a generar ruido. Ah, probablemente. Es que ¿saben lo que Porque pasó? Vidal no se va a quedar callado. Pero ¿qué piensa Ortiz? Hablando después de todos los partidos, zona mixta va a estar brava. Exacto. Va a estar bravo. Sí, pero Ortiz ya viene con eso. pero ¿Y pueden tener qué le pregunta? conversaciones. ¿Qué le preocupaba? Lograr el objetivo internacional. No lo logró. Chuta, quizá ahora la directiva me quiere echar. La directiva le dice, no, confiamos 100% en ti. Bueno, sí, pero hemos visto cuántos técnicos después de la quinta fecha. Sí. Pero mira, recordemos lo que pasó con Arturo Vidal. Arturo Vidal, el primer partido, sí, fue suplente. El segundo en adelante fue titular hasta que se lesionó. Y estuvo Y suspendido. Pero después de suspensión no volvió. Y después tuvo tres partidos sin jugar.
volvió y no estaba bien físicamente. Y también ese, para Ortiz, Es que como lo dices ve los tú, es muy entrenamientos, importante. sí, mi argumento de Vidal no jugó ahora porque no está bien físicamente y no estaba para jugar El tema más de es que el 45 jugador minutos. lo entienda. Y al parecer, y según las declaraciones, uno desprende que no ha entendido esa parte. Sí, no, sí, es O verdad. no está conforme, Sí, más sí, que no sí, sí, entenderlo. Entonces, Sí, no, y para eso, para que suceda lo normal, que es que el jugador no haga declaraciones, que espere su momento y todo, No va a pasar. van a tener tienen que tener una conversación y Arturo Vidal va a tener que escuchar y entender. Sí, lo que pasa es que, a ver, a mí me huele, o sea, ningún dirigente, por cierto, va a salir a decirlo, porque sería como echarse a medio país encima. Pero me huele que a partir de la decisión de ayer también hay una decisión encubierta que, insisto, no va a oírse en voz de ningún dirigente, pero es sacar a Arturo Vidal. Yo creo que la dirigencia en eso está muy, muy alineada con la determinación que toma a nivel futbolístico Fernando Ortiz. Y es ahí por qué también está el respaldo al entrenador, porque finalmente si es una determinación que se habla a puertas cerradas, la única persona que puede llevarla a cabo es el entrenador. La única. O sea, la dirigencia de Colo-Colo no va a sacar a Arturo Vidal. Uno, porque no tiene plata para pagarle el año que tiene de contrato restante. No tiene plata. Pero No, dos, porque públicamente la crítica te llovería, digamos, a raudales. Entonces ahí hay una determinación también que es un poco un pacto, digamos, no verbal entre ambas partes. Decir, ok, nosotros digamos, no estamos conformes ya con esta nueva versión de Arturo Vidal, que por cierto, el bloque Vidal fue precisamente lo que olfateó, que podría suceder, y por eso mismo puso las Lo que pasa es que trabas pensaron, lo que Gastón decía al inicio, ¿no? Yo sé que ellos lo mandó pensaron que eso iba a hacerse doble ocurrir. exámenes, sí. sí, que eso iba a ocurrir Sí. apenas llegara el 2024. Sí, pero bueno, pero lo anticiparon, digamos, como que dijeron, en algún momento va a esto pasar. se nos puede convertir en Va una a repercutir. bola de nieve que va creando una avalancha. Y por eso si hoy día llega, no sé, el Puebla y se quiere llevar a Arturo Vidal, Colo-Colo. O Yo, sea, sí, yo también creo que sí. ¿cuánto hay que pagar? No. Sí, Dale, ahí hablamos. Ahí conversamos, ¿no? por eso, Porque pero hay dos va a ser decisiones conveniente en para una. los dos, porque A eso voy, pero son dos decisiones en una las que se tomaron ayer. yo también creo. Salir Más a aún hablar por las uno palabras de públicamente. Moza después. Sí. Porque no hay nada más obvio que la pretemporada comienza el 3 de enero y todos los jugadores tienen que llegar y cumplir con las normas correspondientes que pide el entrenador. Listo. Es obvio, o sea, es algo Eso no, intrínseco eso no del pasó fútbol. el año pasado ni digamos. Por eso, pues, pero que salga Moza a decirlo, claramente apunta a las palabras de Arturo Vidal. No, y también va todas las enfocado cosas, netamente en me ello. imagino que también a todas las cosas que se hicieron mal la temporada pasada y que no quieren También, claro. y que no quieren que se vuelva a repetir porque se pasarían si es que repiten este año las mismas cosas que sucedieron el año pasado y eso seguramente lo conversaron también en el Ya ver unión por lo menos en el directorio, Dani, en base a la votación de Fernando Ortiz, a lo que decía la Caro, que solamente salga Aníbal Moza a declarar, ya te dice que por lo menos adentro dijeron, ya, ¿sabes qué más? Hagamos las cosas bien. ¿Sabes que para Dani, una consulta que me faltó un nombre, que los jugadores con contrato para negociar, Esteban Pavés, no lo nombraste? Mira, vamos con ese tema. La información que yo tengo es que Esteban Pavés quiere cumplir su contrato. A él le queda todavía toda la temporada 2026. Sabe que con la ratificación de Fernando Ortiz la tiene complicada porque Fernando Ortiz dejó en segundo plano a Esteban Pavés, esa es la realidad, incluso tercer plano porque ni lo citó en muchos de los partidos de Colo-Colo, pero Esteban Pavés quiere intentar remarla, quiere intentar cumplir su contrato y terminar de pie su paso por Colo-Colo. Sabemos que él ya en mayo de 2026 va a cumplir 36 años, está en la última etapa de su carrera y lo único, a mí me dijeron, que podría cambiar de opinión a Esteban Pavés es que llegue una oferta muy atractiva para él, desde lo económico, desde lo familiar del extranjero. No cualquier equipo, Estados Unidos, quizás alguna liga de Medio Oriente, pero Estados Unidos siempre ha sido un fútbol que, sobre todo por el país, es muy atractivo para Esteban Pavés. Eso podría hacer cambiar el escenario de Pavés, pero por el momento él quiere continuar y quiere terminar su contrato en Colo-Colo. Sabemos que este 2025, esta temporada fue muy pero muy compleja para uno de los capitanes que tiene el Cacique. Pero a ver, por primera vez me da la impresión que Aníbal Moza marca el camino, raya la cancha para Arturo Vidal. Siempre había sido quizás muy complaciente con Arturo Vidal,
muchas de estas polémicas que tenía el jugador, Aníbal Mosa le bajaba el perfil, porque tal como ustedes comentaban, Aníbal Mosa fue uno de los principales sostenedores de Vidal en su llegada, lo abrazó, lo besó, me recuerdo en su presentación, siempre habló del King, siempre dijo que era muy importante para el equipo, pero creo que estas últimas declaraciones contra Audax Italiano tras el partido y lo que ha pasado con Arturo Vidal en el último tiempo ya como que agotan la paciencia del presidente de Colo-Colo. Y por primera vez Aníbal Mosa habla de autoridad. Dice que Vidal debe cumplir con la autoridad, que ese es Fernando Ortiz. La palabra del presidente de Colo-Colo. Muchachos, lo que dijo Arturo Vidal o lo que dijeron algunos otros jugadores, la verdad de las cosas que es historia. Nosotros lo que nos convoca hoy día es mirar el futuro de Colo-Colo. Ellos son jugadores de Colo-Colo y ellos tienen que presentarse a la pretemporada cuando sea el 2 o 3 de enero y seguir las instrucciones que les dé el técnico. El jefe directo de los jugadores no soy yo, no es el gerente deportivo, no es el gerente general, no es el director, es el director técnico de Colo-Colo, que en este caso es Fernando Ortiz, que acaba de ser ratificado. Todos los jugadores se deben a lo que dicte el técnico de Colo-Colo, es decir, ellos tienen que seguir los parámetros, las conductas, los trabajos que le aplique el director técnico y el cuerpo técnico. Eso es lo que tienen que hacer todos los jugadores de Colo-Colo. Sí, voy a citar a uno que espero que no tiemble, pero Arjona cantó tarde, ¿no? La Nala que... Bien, está lejos, está lejos. ¿Dónde está? La Nala se habría puesto a cantar. Estaría cantando en este instante esta canción. Que la verdad es que me parece una declaración súper prudente de un presidente, sin embargo encuentro que es tarde. Esta declaración tendría que haber sido al momento de llegar a Arturo Vidal. Esta declaración debería mantenerse en el tiempo, digamos, no importando quiénes forman parte del plantel, quién está a cargo del cuerpo técnico, porque dice una obviedad de porte de una catedral. Todo lo que declara ahí es como lo que diría cualquier persona que entiende cuáles son las jerarquías en una institución deportiva. O sea, está la dirigencia no es jefe directo de los jugadores o los deportistas, los jefes directos de los jugadores son los cuerpos técnicos. O sea, de verdad que son cosas que uno va haciendo el check porque de verdad que son lógicas, son de base. Sin embargo, en Colo-Colo se habían trastocado y esa fue como la raíz donde nació, donde se puso la semilla para este monstruo que creció durante el año 2025 y que tristemente dejó a Colo-Colo. No estoy hablando de Arturo Vidal, por cierto, estoy hablando de toda la situación que envolvió a Colo-Colo, que dejó a Colo-Colo al margen de todas las competencias. Entonces, él al comienzo de la declaración, de hecho, lo pone al mismo nivel que el resto del plantel y es exactamente lo que debería hacer un futbolista, ¿no? Estar al mismo nivel, es uno más allá de que esas declaraciones siempre están, ¿no? De la boca para afuera, yo soy uno más, yo estoy a disposición del técnico y otras varias, digamos, que son frases muy hechas, pero que en la práctica no se observaban. Pero que Mosa históricamente no ha tratado por igual a los jugadores. ¿A qué es lo que quiero oír? Con Paredes fue lo mismo. Con Paredes era el tanque. Sí, pues. El tanque. Y en la época de Guede, bien lo sabemos todos, el representante Guede se paseaba por el Monumental todos los días cuando quería. Bueno, y Octavio Crespo, ¿por qué llegó a la...? Manuel Crespo. O sea, Manuel Crespo. Siempre le digo Octavio, Sí, porque era la Manuel Crespo, que llegó a ser jefe de fútbol. Exacto, porque llega de hecho de la mano de Pablo Guede y se queda una vez que se va Guede. Mando de Aníbal Mosa. Después, el 2020, ya sabemos qué le pasó a Colo-Colo el 2020. Y ahora lo que pasó este 2025. Entonces, ya por lo menos ver un Aníbal Mosa que hable de Arturo Vidal y no de el King, como bien me recordó el Dani, porque hasta hace poco era el King. Sí. Ya por lo menos estamos entendiendo los roles. Más vale tarde que nunca, dicen. Esperemos que la dirigencia de Colo-Colo haya aprendido de todos estos errores y claro, como dices tú, es como tiene que ser. Y también después hablando o comparando con Esteban Pavés, que quizás si él no sale del club, él dice, me quedo, cumplo mi año de contrato, pero seguramente va a estar entrenándose todos los días ahí, intentando ser titular, si no pasa nada, pero él no va a hacer ruido. Y es como corresponde. Claro. Y pero ahí también muy distintas. Son personalidades distintas y también él está en su Colo-Colo y dice, ya la pasó mal, ahora seguramente si no me toca, porque duda no hay que él se va a sacar la mugre entrenando, va a intentar ser mejor en cada entrenamiento y se va a intentar de ganarle la titularidad. Si no se da, él se va a quedar tranquilo y no va a estar dando declaraciones en contra del entrenador. Pongo un paralelismo respecto a qué es lo que ocurrió, por ejemplo, con la U.
Leandro Fernández, un jugador súper importante en el último tiempo con la Universidad de Chile, perdió la titularidad y nunca lo escuchamos salir a reventar ni al técnico ni al resto. Es que igual Claro, depende es más de los fácil resultados. también, Los es resultados, más fácil cuando el equipo eso. juega bien y el que entró en mi posición lo está haciendo súper bien. Pero, por no ejemplo, puedo decir nada. podía haber tenido después una actitud revanchista cuando volvió a ser titular y nuevamente relevante en la U. Con alguna declaración Y él, quemante. lo único Sí, que dijo fue... verdad. Aquí me vienen a buscar de afuera, no me interesa, yo quiero seguir en la U. Eso fue todo lo que dijo. Porque Oye. perfectamente podía haber salido diciendo, bien, se perdieron partidos, muchas oportunidades al tenerme a mí afuera, pero él, en realidad estaba en un nivel muy Ustedes bajo. dicen de los resultados. Recordemos, Colo-Colo le gana 4-0, 4-1 a la Calera. Y sale Arturo Vidal a decir, nada, yo soy el mejor, solamente estoy tocado. Yo Sí. estoy mejor que todo el resto. Sí. También son declaraciones incendiarias, Por eso, incluso digo, en el por eso éxito. pongo Entonces, ese paralelismo de dos jugadores importantes en el último tiempo y ciertas actitudes muy opuestas. Y Leandro a- Fernández no es un jugador de los dóciles, digamos. Exacto, Un jugador más exacto. bien- yo creo que el viejito Ok. Pascuero está viendo la Ya, lista de porque- regalos para Dani Arrieta y uno de los regalos, Dani, va a ser mucho trabajo para este diciembre porque Pero está bueno eso. me parece que van a ser semanas algo movidas en Colo-Colo. Seguramente, porque ya comienza el proceso de fichajes, ya comienzan a armar el plantel. Colo-Colo parte la pretemporada el 3 de enero, esa es la fecha estimada. También estaría jugando 3 partidos al menos, o va a estar menos de una semana en Uruguay. Así que atención, producción, volvemos a Uruguay. Ah, bueno. Espero. Pasando el dato. Espero. La Fran ya anotó. Claro, hay que estar ahí. Hay que estar ahí, sí, por favor, Fran, anótalo ahí en tu libreta. Pero a ver, Colo-Colo comienza la pretemporada, lo va a hacer en las canchas del CIFUB, en el complejo que tiene el sindicato en Pirque, después va a estar en Uruguay y después ya vuelve a trabajar a Santiago. Pero atención, los puestos y el escenario de Colo-Colo ya está más o menos definido, porque Fernando Ortiz va a buscar al menos 2 defensas centrales, va a buscar por lo bajo un lateral. Creo que la intención del entrenador es 2 laterales, pero por lo bajo va a llegar uno. Y después un centro delantero. Y atención con el arquero, porque me quiero detener ahí. Si es que no vuelve Brian Cortés a Colo-Colo, que a mí me parece lo más probable, me parece que Colo-Colo también va a buscar un arquero en esta búsqueda de armar un plantel competitivo. Pero lo de Brian Cortés aún está en el aire. Creo que la decisión del jugador está clara. Él quiere seguir en el extranjero. Si no es en Peñarol, si no llega esa oferta, que entiendo que hasta ahora no ha llegado, él va a buscar otras alternativas para seguir jugando en el exterior. Pero desde ese punto de vista, la decisión de Brian Cortés es seguir jugando afuera. Y por el momento no está en sus planes volver a Colo-Colo. Vamos a ver si es que Peñarol acelera, si es que Peñarol quiere negociar con Colo-Colo o si es que hay otro equipo interesado en Brian Cortés. Porque ya dijo Aníbal Mosa que han llegado ofrecimientos, o más que ofrecimientos, por ahora sondeos, para preguntar por el futuro de Brian Cortés. Habló Aníbal Mosa sobre este tema de Cortés y también sobre presupuestos para la temporada 2026. Otra más del presidente de Colo-Colo. Tenemos unas propuestas por Brian para que continúe en el extranjero y la estamos analizando en este momento. Bueno, la situación financiera, ustedes saben de que el año horrible que hemos tenido no es de las mejores, pero nosotros vamos a sacar este tema adelante. Presentamos también a este directorio un presupuesto para el año 2026 y, pretendemos reforzarlo una vez ya que esté confirmado, como está confirmado el técnico en este momento. Ya está claro, el presupuesto va a ser más bajo, todos lo sabemos, y ahí también Colo-Colo en su administración va a tener que ajustar los recursos para armar este plantel, tomando en cuenta que por lo bajo van a necesitar 5 refuerzos, un arquero, 2 defensas centrales, un lateral y un centro delantero. Por ahí va la búsqueda de Colo-Colo, pero también recordemos que el Cacique puede vender jugadores en este mercado. Lucas Cepeda, Vicente Pizarro, Alan Saldivia. Si es que se van estos jugadores, creo que ahí ya vamos sumando, porque también va a tener que intentar reemplazar esos futbolistas que podrían eventualmente dejar Colo-Colo. Por último, tema que hablamos esta semana, Damián Pizarro.
lo que ratificó Aníbal Mosa es que en el entorno del delantero sondearon, preguntaron y en definitiva ofrecieron la alternativa de la vuelta de Damián Pizarro al fútbol chileno. Él hoy está en Francia, prácticamente no ha jugado, creo que son 26 minutos los que ha sumado en cancha Damián Pizarro, por lo tanto, desde su llegada al Udinese, después parte a préstamo para este año al fútbol francés, no ha tenido continuidad, ha jugado prácticamente muy poco el propio Damián Pizarro, por lo tanto, él no ve con malos ojos volver al fútbol chileno, ahí lo tiene que evaluar Colo-Colo con Fernando Ortiz, pero lo de Damián Pizarro en el viejo continente ha sido muy complicado y son sus propios representantes, sus agentes, quienes lo ofrecen a Colo-Colo para retornar. Claramente va a tener que volver a partir de cero, por decirlo de alguna manera, Damián Pizarro. Pero es mejor que parta en Europa. O sea, que baje a una liga de segundo o tercer orden en ¿Pero Europa con a qué volver argumentos? a Chile. ¿Con qué argumento? Ajá. Va Jugó bajo el 16 mismo, minutos. bajo el mismo, 16. 16 minutos bajo el mismo A ver, argumento. ¿Con yo qué voy a argumento decir vuelve a literal. Colo-Colo? Sí, no, de hecho, en toda su estadía en Europa, si esto es lo más grave de todo, ha Sí, jugado con un poco más de un tiempo. Ha Claro, jugado 48 minutos. Va a tener que seguir Toda su bajando estadía. escalones Es porque ya bajó uno del Pero, Udinese al pero club que volver está a Chile, ahora. Va a volver tener a Chile que... después de una actuación así en Europa va a ser muy difícil que vuelva a porque Europa. igual Entonces hay es que mejor que trate de entender- bajar en Europa, tratar de Como mantenerse lo hizo y de ahí de Pinilla. alzar. Como lo hizo Porque si vuelve Pinilla, acá... Chipre. Sí. O sea ¿O que te acuerdas que Pinilla Pinilla fue bajó a Chipre, a la Chipre, serie, a la serie B en italiana, Italia y ahí estuvo en fue Escocia, goleador y de ahí... como que Pero si no, reconstruirse en el fondo. ¿Cómo se llama? Sí, la verdad No. que sí. Estoy contigo, Gastón, ¿eh? Porque volver después a Europa, siendo que viene con, Pero, no sé, con David su Pizarro, por ejemplo. con su confianza viene en el suelo. Sí. Entonces, el Colo-Colo tampoco le van a aguantar tantos partidos si es que no hace pues, goles. No, pues, no volvería. Y está Correa, que también Correa juega muy bien, la competencia también es alta. Va a estar Que vaya- difícil que vaya a Dinamarca, Noruega, el panorama para Damián sí. Pizarro, A ¿eh? Finlandia, donde quemaron un estadio. Por el Sí, tres Oye, niños. sí. tres niños. jóvenes de 15. Esto no pasa en Europa. Oye, tres pollitos. Esto no pasa en Europa, pero pasa en Europa. Tres niños. ¿Algo más en el tintero blanco y negro, Dani? A esperar la conformación del plantel, ya comienzan a trabajar en eso y también seguramente lo de Alexander Oroz que yo les comentaba, él va a renovar su contrato y la alternativa que están viendo es que pueda partir a préstamo. Así se va armando este Colo-Colo, jugadores de vacaciones, cuerpo técnico lo mismo, pero ya se activan las negociaciones para intentar traer refuerzos. Está, por ejemplo, la alternativa en el arco. Vamos a ver si aceleran por Gabriel Arias, si ven otra alternativa también en ese puesto. Vamos a ver si en la defensa aceleran también por Matías Catalán, que es una muy buena alternativa de defensa central. Puede jugar de lateral derecho, pero este Colo-Colo tiene que armarse y la meta está clara para el propio Fernando Ortiz, ser campeón en 2026 de al menos el torneo nacional, me parece. A eso apunta Colo-Colo, la Liga de Primera, más allá de que va a estar la Copa de la Liga, también la Copa Chile y clasificar a la Copa Libertadores de 2027, una Copa Libertadores que ya la estoy viendo. Me gusta esa Copa Libertadores de 2027. Promete, ¿eh? Promete, promete. Bueno, Dani Arrieta ya con todas las novedades de Colo-Colo. Un gran trabajo, Dani. Un abrazo, amigo. Abrazo grande, que estén bien. Chau, chau. Chao, Dani.